Amados hermanos, muy buenos días en nombre del Señor. Para mí realmente es un gusto y un placer el poder compartir la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Tiene como título, ¿por qué Dios dio dones a su iglesia? Y dice la Escritura, y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Realmente es una verdad que nunca se olvidará, que nuestro Señor Jesucristo es la fuente de la vida. Por eso el apóstol Pablo, después de exhortar a los creyentes de Éfeso a caminar dignamente a la vocación a la que fueron llamados, les recuerda para hacerlo. Lo hicieron por la gracia recibida del Señor Jesucristo, quien según las profecías acerca de él, había ascendido al cielo y se los había concedido. Especifica una predicción particular a este efecto. Y luego al comentarlo declara que Jesús, habiendo triunfado sobre todos sus enemigos a la manera de los conquistadores que esparcían obsequios y dádivas entre sus seguidores, también Él les ha conferido muchas bendiciones y sobre todo dones espirituales. De los dones y bendiciones que había otorgado Cristo a su iglesia, el apóstol menciona algunas que fueron extraordinarias y temporales, como apóstoles, profetas y evangelistas, y algunos que eran ordinarios y permanentes, como pastores y maestros, cuyo oficio debía continuar en beneficio de la iglesia en todas las generaciones venideras. ¿Cuáles serán los beneficios particulares que la iglesia iba a obtener de estos pastores y maestros? Pablo procede a exponerlo bajo una variedad de imágenes muy hermosas e instructivas para que podamos adentrarnos más en el tema. En primer lugar, los fines para los cuales se ordenó un ministerio declarado eran para la perpetuación de una sucesión de instructores debidamente calificados en la iglesia, es decir, para la preparación de santos hombres para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entre los judíos se tuvo especial cuidado en que el conocimiento del Dios verdadero se transmitiera a las últimas generaciones, como dice David, Dios estableció un testimonio en Jacob y estableció una ley en Israel, la cual mandó a sus hijos para que la dieran a conocer, para que los conozca la generación venidera, incluso los niños que nacerán, quienes deben levantarse y declararlos a sus hijos. Por eso se tiene cuidado que nunca faltará una sucesión de personas debidamente calificadas y autorizadas para transmitir a cada generación subsiguiente el conocimiento de Cristo y de su evangelio. San Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí entre muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles que podrán enseñar también a otros. Si cesara el oficio ministerial, la iglesia misma pronto caería en decadencia, porque aunque es cierto que las escrituras son por sí mismas aplicadas por el Espíritu Santo al alma del hombre pecador, también es cierto que el ministerio de la palabra de Dios es y siempre ha sido el principal instrumento del que Dios se sirve para la conversión del mundo. Por ejemplo, en el libro
de hecho se menciona que se le dio una visión a Cornelio y Dios le envió un ángel para informarle dónde podría encontrar un instructor autorizado, y se le dieron repetidas visiones a Pedro. Y no solo se le dieron, sino que le fueron explicadas por el Espíritu Santo a fin de quitarle los escrúpulos y persuadirlo de que fuera Cornelio con el propósito expreso de honrar los medios instituidos por Dios para comunicar el conocimiento de su evangelio. También, con el mismo fin, Felipe fue ordenado por el Espíritu Santo a que fuera al eunuco etíope y le abriera la parte de la escritura que estaba leyendo y que no entendía. El Espíritu Santo podría haber abierto los ojos del eunuco con la misma facilidad sin intervención de Felipe, pero eligió a Felipe para efectuar la conversión de este hombre eunuco. Es importante tener en cuenta que en todos los tiempos y edades Dios siempre levantará ministros mediante la operación de la palabra predicada. Ni la iglesia dejará de ser abastecida con ellos hasta que no queden más miembros para agregarse a ella, ni ninguna obra adicional para realizar en aquellos que la componen. En segundo lugar, Dios dio dones para la edificación de la iglesia misma. La iglesia de Cristo es su cuerpo y los que creen en él son sus miembros, y cada miembro tiene una medida de crecimiento que está destinado a alcanzar, y es la plenitud de los miembros en número y competencia lo que constituye la perfección de todo el cuerpo. Hacia esta perfección la iglesia avanza gradualmente. Contribuir a esta buena obra es el oficio de los siervos de Dios, que trabajan continuamente por el bien de la iglesia y se esfuerzan por edificarla en la fe y el amor. Por ejemplo, los ignorantes deben de instruir, los débiles deben de fortalecer, y sobre todo cada miembro debe de velar de modo que todos puedan ser preparados progresivamente para el desempeño de sus respectivos oficios y que Dios sea glorificado en todos. Como pecadores debemos de buscar a Cristo, que nos salvará por gracia, por medio de la fe. Hay solo una fe y un conocimiento del Hijo de Dios en el que todos debemos de estar de acuerdo. En asuntos de menor importancia podemos diferir unos de otros, pero en la cabeza de la iglesia, que es Cristo, debemos de sostenernos todos. Simplemente debemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos reconcilió con Dios con las sangres de su sacrificio en la cruz. Nuestra esperanza siempre debe estar en Él y solo en Él. Y si ponemos la más mínima dependencia y mérito en algo nuestro, no podemos participar en su salvación. En relación con este asunto, no debe haber diversidad. Se requiere una perfecta unidad y para llevarnos a esta unidad es el gran alcance de nuestros trabajos. Hermanos, consideren esto y pregunten si nuestro ministerio ha tenido una influencia adecuada sobre usted a este respecto. ¿Les han hecho sentir culpables y deshechos? Y han huido a Cristo en busca de refugio como a la única esperanza que se nos ha puesto? ¿Has renunciado a toda dependencia de ti mismo? ¿Lo miras diariamente como hecho de Dios para ti, sabiduría, justicia, santificación y redención? Decimos de nuevo que si nuestro ministerio no es eficaz para llevarlos a esto, no es un sabor de vida para ustedes, sino un sabor de muerte para su condenación más agravada. Como creyentes debemos buscar en crecer en Cristo en todas las cosas. Aunque todavía somos débiles en la fe, estamos en constante peligro de ser apartados de la verdad de Dios. Tanto los hombres como los demonios trabajarán incesantemente para sacarnos del único fundamento de la esperanza del pecador. Pero debemos estar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de continuar como niños arrojados de un lado a otro y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina. Debemos de ser conscientes de las maquinaciones de nuestros enemigos espirituales. Debemos de obtener una comprensión más profunda del gran ministerio de la piedad. Debemos establecernos cada día más y más en la verdad como es en Jesús, para estar a la prueba de todos
los engaños de los hombres y la astucia con que acechan para engañar. De cualquier lado que nos asalten, nuestros enemigos deberían encontrarnos siempre armados. Si somos atacados por los razonamientos engañosos de la filosofía falsa o las presunciones orgullosas de los moralistas santurrones, deberíamos rechazar los dogmas, tanto del uno como del otro, y decidirnos a no saber nada más que a Jesucristo y a Él crucificado. A Cristo debemos unirnos con todo nuestro corazón, haciendo cada día más uso de Él en todos sus oficios. En Cristo como nuestro sacerdote debemos de confiar más simplemente en la expiación que Él ha ofrecido por nosotros y en su continua intercesión por nosotros a la diestra de Dios. En Cristo como nuestro profeta debemos de confiar más en Él para que nos instruya en el conocimiento de la voluntad de Dios y nos guíe a toda verdad. En Cristo como nuestro Rey debemos de acudir a Él para que derrote a todos nuestros enemigos y lleve cautivo a todo pensamiento de nuestro corazón a su santa voluntad. En una palabra, debemos de vivir completamente por la fe en Él, recibiendo diariamente de su plenitud todo lo que necesitamos y mejorando todo para la gloria de su santo nombre. Por lo tanto, establecernos en Cristo es otra intención de nuestro ministerio, incluso para llevarnos a vivir en la misma comunión con Él como los miembros tienen con la cabeza. Amados hermanos, deben de sentir que no tienen nada en ustedes, sino todo en Él, y todas las comunicaciones que reciban de Él deben de emplearse para ejecutar su voluntad y promover su gloria. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, debemos procurar promover el bienestar y la unidad de la Iglesia. En el cuerpo natural, todos los miembros consultan y actúan por el bien del conjunto. Nadie posee nada para sí solo, pero todos compactados por articulaciones y ligamentos, y cada articulación, desde la más grande hasta la más pequeña, suministra una medida de materia nutritiva, cada una según su capacidad, para el beneficio del miembro que está en contacto con ella. Y por el bien de todo el cuerpo, todos crecen juntos. Y eso desde la infancia hasta la juventud, desde la juventud hasta la madurez, hasta que el conjunto haya alcanzado la medida de perfección que Dios ha diseñado para él. Así debe ser en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Los creyentes no son más independientes unos de otros que de Cristo. Como están unidos a Cristo por la fe, así debemos de estar unidos entre nosotros por el amor. Nadie debe considerar nada que posea como propiedad privada, sino como un mayordomo que debe mejorar por el bien de todos. Tampoco deben considerar solo la parte del cuerpo con la que están en contacto más inmediato, sino el todo sin excepción. Seguro que la felicidad del todo está ligada al bienestar de cada parte y que todos conectados por un interés común. Todos debemos de trabajar juntos por un fin común. Cuando esto se logra, la intención de nuestro ministerio responde plenamente en una vida de fe, en una vida de amor, es decir, en aquello por lo que Dios nos ha engendrado por su evangelio. Pero permítanme preguntar, ¿se nos ha respondido este fin? ¿Consideramos a toda la iglesia de Dios, así como a la parte más remota, como la más cercana a nosotros, como miembros de nuestro propio cuerpo, merecedores de todo el cuidado y el amor posibles? Ojalá fuera así en todos los lugares. Ojalá que no hubiera cismas en este cuerpo de Cristo, pero que no falte el esfuerzo de nuestra parte para promover el bienestar temporal y espiritual de todos los que nos rodean, que haya una obra eficaz en la medida de cada parte para que así el cuerpo se multiplique y la totalidad edificados en amor. Esa es la palabra de Dios, amados hermanos. Muchos saludos de la Iglesia Evangélica Divino Maestro, desde Arequipa, y también a todos los hermanos que nos están viendo en los diferentes puntos de nuestra misión. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Muy buenos días en el nombre del Señor.